Hola a todos, yo soy Ana Karen Reyes Esquivel del Grupo 02 de la materia de Diseño Digital VLCI y les voy a presentar mi proyecto número 2 de servomotor. El objetivo de este proyecto es implementar el uso de servomotores o motor a pasos y la memoria RAM o ROM en un prototipo a escala de algún fenómeno de la vida real, que se pueda simular su proceso mediante estos dispositivos. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito sobre qué es un servomotor. Los servomotores son parte de un sistema de circuito cerrado y se componen de varias partes, a saber, un circuito de control, servomotor, eje, potenciómetro, engranajes de accionamiento, amplificador y un codificador o resolutor. Un servomotor es un dispositivo eléctrico autónomo que gira partes de una máquina con alta eficiencia y con gran precisión. El eje de salida de este motor se puede mover a un ángulo, posición y velocidad particulares que un motor normal no tiene. El servomotor utiliza un motor normal y lo acopla con un sensor para retroalimentación posicional. El controlador es la parte más importante del servomotor diseñado y utilizado específicamente para este propósito. Los tipos de servomotores se clasifican en diferentes tipos según su aplicación, como el servomotor de corriente alterna y el servomotor de corriente continua. Hay tres consideraciones principales para evaluar los servomotores. Primero, según su tipo de corriente, corriente alterna o corriente continua. Y segundo, según el tipo de conmutación utilizada, si el motor usa escobillas. Y el tercer tipo de consideración es el campo de rotación de los motores. El rotor, si la rotación es síncrona o asíncrona. Las aplicaciones de servomotores se aplican en muchos sistemas y productos industriales y comerciales como la robótica, donde se utiliza un servomotor en cada junta de un robot para realizar su ángulo de movimiento preciso. El enfoque automático de la cámara utiliza un servomotor integrado en la cámara que corrige con precisión la posición de la lente para enfocar las imágenes desenfocadas. Y con los sistemas de posicionamiento de antenas en los que se utilizan servomotores tanto para el posicionamiento del azimut como para el eje de elevación de antenas y telescopios, como los utilizados por el Observatorio Nacional de Radioastronomía. Ahora vamos a empezar con el desarrollo. Mi proyecto consiste en un organizador de canicas de acuerdo con su tamaño, tomando en cuenta dos tamaños, canicas chicas y canicas grandes. Las entradas que va a tener este dispositivo son dos. La primera es el peso menor, que representa una canica chica, y la segunda es un peso mayor, que representa una canica grande. Las salidas están en varias partes. Primero hay un servomotor que será el encargado de mover la pieza que va a permitir la entrada de la canica después de ser introducida. Este primer servomotor va a tener dos acciones, la primera es abrir y la segunda es cerrar. Después tenemos un servomotor número 2. Este será el encargado de mover a la pieza que va a depositar a la canica en el contenedor correspondiente. Básicamente es el que va a mover a la rampa. Su acción número 1 es moverse a la derecha y su acción número 2 es moverse a la izquierda. También vamos a tener salidas en el display. Esto depende del contenedor en el cual se ha depositado cada canica. Si es una canica chica, se irá al contenedor número 1, por lo tanto en el display tenemos que ver un 1. Si es una canica grande, se va a ir al display número 2 y por lo tanto vamos a ver un 2 en el display. La carta ASM la tenemos de esta manera. Vamos a tener un inicio. La primera entrada es que si hay canica o no hay canica. Si no hay canica, va a haber un 0, por lo tanto no se mueve la pieza o está indicado como que se va a cerrar. Si hay canica, eso
lo vamos a representar con un 1 y por lo tanto abre la pieza, lo cual significa que la canica va a ser movida. Después vamos a tener otra validación, en donde 0 va a representar que es una canica chica y 1 va a representar que es una canica grande. Si es una canica chica, vamos a tener un 0 y se va a ir a la derecha, y como salida del display vamos a ver un 1. Si es una canica grande, vamos a obtener un 1, se va a ir a la izquierda y como salida del display vamos a ver un 2. Ahora vamos a empezar a revisar los códigos. En el primero tenemos el top, que es en el que se enlaza todo. Tenemos un divisor de frecuencia, un primer servomotor que va a representar al servomotor que mueve a la canica. Tenemos su señal correspondiente para que se mueva este servo. Tenemos un segundo servomotor que va a mover a la rampa. Tenemos su señal correspondiente. Y tenemos a SS7, que es el código con el que trabajaremos la salida en el display de 7 segmentos. Ahora tenemos div, que es un clásico divisor de frecuencia que ya se convirtió en nuestro casi mejor amigo porque hemos venido trabajando con él en prácticamente todos los códigos que hemos realizado, entonces no hay mucho que explicar aquí. Después tenemos señal, en donde vamos a decir que si está activado el switch, vamos a permitir el paso de la señal, lo cual hará que se muevan los servomotores. Si el switch está apagado, no hay paso de señal, por lo tanto no se van a mover. Tenemos el primer servo, en el cual se le asignan los ángulos correspondientes en los cuales se van a mover. Tenemos el servo 2, igual aquí solamente nos sirve para asignarle los ángulos en el que se tiene que mover el servomotor número 2. Después tenemos nuestro programa para el display de 7 segmentos. Cuando el switch 1 se active, eso significa que va a entrar una canica chica, por lo tanto en el display vamos a ver un 1. Cuando se active el switch número 2, significa que está entrando una canica grande, por lo tanto en el display vamos a ver un 2. Ahora vamos a ver nuestro RTL. Aquí tenemos 3 entradas, LK, que es una señal de pulso de reloj. Tenemos PI, que representa la entrada para el primer servomotor. Tenemos PF, que es la entrada para el segundo servomotor. Estos son switch que van a estar apagados o prendidos según sea el caso. Después van a entrar a su correspondiente servo para que se les asignen los ángulos a los que se va a mover. Y tenemos la salida, que es primero pasan por señal para ver si se mueven o no se mueven, y después tenemos la salida en servo. Las dificultades que yo presenté en este proyecto fue el realizar el movimiento, o mejor dicho, sincronizar los dos servomotores, ya que en primer lugar, cuando se introduce la canica, se tiene que mover hacia la rampa y la rampa se tiene que dirigir al contenedor correspondiente. Lo primero que había pensado en hacer era mover la rampa primero, dirigirla hacia el contenedor correspondiente y después mover la canica para que cayera la rampa. Pero después me di cuenta que podía hacer esas dos acciones en un solo movimiento. Lo que también me estaba costando trabajo era los tiempos en los que se movían las piezas, ya que la canica no podía llegar primero a la rampa antes de que la rampa estuviera bien dirigida. Entonces ahí lo que hice fue compartir una señal
como retrasar un poquito los tiempos y cuadrar los ángulos. Como yo concluiría en este proyecto, bueno, yo diría que es un proyecto que nos sirve para crecer mucho porque normalmente cuando realizamos las prácticas o cuando estamos viendo de manera teórica el funcionamiento de estos dispositivos, no dimensionamos el alcance que pueden tener. Y aunque ahorita solamente son prototipos los que estamos desarrollando, bueno, más adelante ya esos se pueden implementar en la vida real, en la vida cotidiana. Pero sí hacemos conciencia sobre cómo el entender teóricamente, el entender bien el funcionamiento de cada uno de estos dispositivos nos permite crear todo lo que nos podamos imaginar. Como por ahí dicen, si lo puedes imaginar, lo puedes programar, y si no lo puedes programar es porque tu idea está mal. Ahora vamos a ver los resultados. Aquí les voy a presentar la demostración de mi organizador de canicas. Este las va a organizar dependiendo de su tamaño, en chicas y grandes. Primero vamos a depositar una canica pequeña. Ahí de principio nuestra rampa ya está dirigida, entonces vamos a depositar por el orificio y activamos el switch 1 para que la canica caiga. Y en la tarjeta va a mostrar el número de contenedor al cual se fue. Ahí marca un 1. Ahora, bueno, regresamos el tubo a su lugar y ahora vamos con una canica de mayor tamaño. La depositamos y ahora vamos a activar el switch número 2. En este caso, ahora sí, la rampa se va a mover. Y ya cayó. Y vemos que en la tarjeta marca el número 2. Ahora vamos a echar nuevamente una grande. Regresamos la rampa a su lugar inicial. Depositamos la canica ahí. Activamos el switch número 2 y vuelve a caer. Vemos que nos sigue marcando el número 2 en la tarjeta. Regresamos a su posición original y ahora vamos a echar una chiquita. La depositamos en el orificio y activamos el switch número 1 y ya cayó. Y vemos cómo cambia en la tarjeta y ahora nos dice que cayó en el contenedor número 1.